Soy Juan Carlos Loría Chulim, estudiante de licenciatura en Derecho del noveno cuatrimestre en la UNIT. Como actividad de aprendizaje de la sesión número 6 de nuestro curso de Justicia Alternativa General y Penal, nos corresponde elaborar un podcast en el cual abordaremos el tema de las salidas alternas del proceso penal, contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio del 2008, ha buscado, entre otros fines, agilizar y hacer más eficiente la impartición de justicia penal. En primer lugar, se introdujo en el artículo 17 constitucional un párrafo que establece lo siguiente: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En segundo término, incluyó en el apartado A del artículo 20 de la fracción séptima que prevé que, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y modalidades que determine la ley. Y por último, el séptimo párrafo del artículo 21 concede al Ministerio Público la atribución de considerar criterios de oportunidad para ejercicio de la acción penal. Es así como surgen los medios de justicia alternativa, como los acuerdos reparatorios, el proceso abreviado o los criterios de oportunidad, que son las salidas alternas al proceso penal. Las soluciones alternas del procedimiento se encuentran fundamentadas en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son: 1. El acuerdo reparatorio y 2. La suspensión condicional del proceso. El acuerdo reparatorio se sustenta en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Los acuerdos reparatorios procederán únicamente en los casos siguientes. Según el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 1. Delitos que se persigan por querella, o requisito equivalente de parte ofendida, o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. 2. Delitos culposos. Y 3. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Procederá el acuerdo reparatorio según el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Sobre la oportunidad de conocer de las salidas alternas, desde su primera intervención, el Ministerio Público, o en su caso, el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente código en el artículo 189, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Para finalizar, los trámites de los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, según el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Con respecto a la suspensión condicional del proceso, lo fundamenta el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Deberá entenderse como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones,
que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Según el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederá a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo del ofendido o víctima, en caso de que se cubran los siguientes requisitos. 1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. 2. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. 3. Que haya transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Procederá la suspensión condicional del proceso como le estipula el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez dictado el auto de vinculación a proceso. La suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Con relación al plan de reparación, el artículo 194 menciona que será en la audiencia donde el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Para cumplir con las condiciones durante el periodo de la suspensión condicional del proceso, el artículo 195 nos dice que el juez de control fijará el plazo, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberán cumplir. Entre ellas podrían ser residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, someterse a la vigilancia que determine el juez de control, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero. Cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. El artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: para los trámites, la víctima o ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el juez de control. La incomparecencia de estos no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y en términos de la solicitud. En su resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, misma que podrá ser modificado por el juez de control en la audiencia. Por último, el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la revocación de la suspensión condicional del proceso procederá si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo. Las salidas alternas al proceso penal implica un cambio al modelo procesal mexicano. Descansa en la voluntad de las partes, en la reparación del daño para la víctima. También se consigue en menor tiempo y en la economía procesal para el Estado. Espero les sirva la información de este podcast. Gracias.